Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. Proyecto de caminos. A continuación, el equipo 2, conformado por 1. Avilés Silot Jesús. 4. Hernández Serrano Fernando. 7. Ramírez Carrillo María Fernanda. 8. Valadez Bautista Jesús. 9. Domínguez Hernández Andrea. Para la obtención de los datos del proyecto se hizo uso de varios programas, desde Saga, QGIS, Google Earth, Global Mape, AutoCAD, Civil CAD y Excel. A continuación, se explicará la forma de obtener los datos para el proyecto, por medio de los softwares antes mencionados, del camino, Tulapilla San Andresito, concadenamiento 0 más 3 ceros, a la 3 más 60. Localización de la zona de estudio. Para obtener estos datos de localización, se hizo uso de Google Earth, el cual es un sistema de información geográfica que muestra un globo terráqueo virtual que permite visualizar múltiple cartografía, basado en imágenes satelitales y además permite la creación de entidades de puntos, líneas y polígonos. Contando también con la posibilidad de crear mapas. Para localizar la zona de estudio, ya estando dentro del software Google Earth. Paso 1. Para delimitar la zona de origen, Tulapilla, usaremos la opción Polígono para delimitar nuestra zona de estudio. Este comando nos pide marcar los puntos que se requieran. Para nuestro caso, marcamos 4 puntos. En Propiedades, la pestaña Estilo, Color, podemos modificar la presentación de nuestro polígono creado. Para nuestro proyecto, usamos color rojo, con una anchura de 3.0 y solo aplicando al contorno del área. En la pestaña Medidas, podemos cambiar las unidades para el perímetro y área del polígono generado. En nuestro caso, las unidades son kilómetros y kilómetros cuadrados correspondientemente. Lo anterior, también lo aplicamos para delimitar la zona de destino, San Andresito. Como paso adicional, se usará el comando Marcador para agregar marca de posición de la zona de origen y la zona de destino, y nos sea más fácil identificarlos en el mapa. Se muestran nuestras zonas de estudio, origen y destino, delimitadas y con marcador. En la parte inferior derecha de Google Earth, se muestran datos de latitud, longitud, elevación, que irán cambiando con la posición del cursor. Con este mismo, se pueden realizar alejamientos y acercamientos. Tulapilla. Se encuentra localizado en el municipio de Coyutla del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, México, en las coordenadas 20 grados 32 segundos latitud norte y 97 grados 63 segundos longitud oeste, a una altura de 127 metros sobre el nivel del mar. Tulapilla se encuentra a 7.8 kilómetros, en dirección sur, de la localidad de Coyutla. San Andresito. San Andresito se ubica en el estado mexicano de Veracruz de Ignacio de la Llave en el municipio de San Juan Evangelista. Ubicado en una altitud mediana de 40 metros, San Andresito. La longitud de San Andresito es menos 95.1816667, la latitud es 17.666667. Clima. Para la obtención de datos de temperatura y clima, respecto a la zona de estudio, Tulapilla, haremos uso del programa Midur, donde nos mostrará la información necesaria que se llegue a ocupar para la realización del proyecto. El clima en Tulapilla es cálido, con una temperatura media anual de 24.4 grados centígrados y lluvias abundantes en verano y principios de otoño. La temperatura máxima promedio en San Andresito es 33 grados centígrados en mayo y de 23 grados centígrados en enero. La temperatura media anual en San Andresito es 21 grados y la precipitación media anual es 599 milímetros. No llueve durante 152 días por año, la humedad media es del 62% y el índice UV es 4. Al realizar la investigación de los datos demográficos, ingresaremos a Google, donde se buscará información de la zona en estudio. Para la obtención de estos datos ingresamos a la página nuestro-mexico.com, donde encontraremos información relacionada y detallada de la zona de Tulapilla ubicada en el estado de Veracruz. Para poder adentrarnos y visualizar la zona de estudio podemos hacer uso de Google Earth, donde se podrá observar las condiciones en las que se encuentra nuestra zona. Con Google Earth también podemos visualizar las condiciones en las que se encuentra nuestra zona de estudio. Paso 1. Se tiene visualizada la zona de estudio delimitada. Paso 2.
Con el ratón, hacemos un acercamiento y del lado derecho, arriba de la barra de zoom, se encuentra el comando Street View, el cual se arrastra presionándolo con clic derecho. Paso 4. Las calles en las que se puede usar el comando Street View se presentan en color azul menta. Aún manteniendo presionado el botón derecho, elegimos el lugar que queremos visualizar. Podemos ver cómo se encuentra la zona de estudio, sin tener que visitarla. Esto no descarta la visita a campo. Si queremos quitar esta visualización, le damos clic en Salir de Street View. Población en Tulapilla, Veracruz. Ignacio de la Llave. Se hizo uso de la página mexico.pueblosamerica.com para conocer información detallada de la zona, como la población, la educación de la zona, las festividades y su calidad de vida. Hay 926 habitantes, de los cuales 440 son masculinos y 492 femeninas. Es el pueblo más poblado en la posición número 7 de todo el municipio. Edades de los ciudadanos. Los ciudadanos se dividen en 389 menores de edad y 543 adultos, de los cuales 169 tienen más de 60 años. Habitantes indígenas en Tulapilla. 902 personas en Tulapilla viven en hogares indígenas. 541 habitantes hablan un idioma indígena. El número de los que solo hablan un idioma indígena pero no hablan mexicano es 17, de los cuales hablan también español es 514. Población en San Andresito, Veracruz. Ignacio de la Llave. La población de San Andresito es de 23 habitantes, de los cuales 12 habitantes son mujeres y 11 son hombres. Edades de los ciudadanos. Los ciudadanos se dividen en 3 menores de edad y 20 adultos, de los cuales 6 tienen más de 60 años. Educación. Educación en Tulapilla. Aparte de que hay 203 analfabetos de 15 y más años, 4 de los jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la escuela. De la población a partir de los 15 años, 200 no tienen ninguna escolaridad, 268 tienen una escolaridad incompleta. 93 tienen una escolaridad básica y 58 cuentan con una educación post-básica. Un total de 70, de la generación de jóvenes entre 15 y 24 años han asistido a la escuela. La mediana escolaridad entre la población es de 4 años. Educación en San Andresito. Aunque 5 personas entre los de 15 y más años no visitaron la escuela, solo unos 3 no saben leer ni escribir bien. En comparación, dentro del grupo de los jóvenes entre 6 y 14 años, solo el pequeño número de 1 no tiene educación escolar. Así, el tiempo mediano en cual un habitante de San Andresito visita la escuela resulta en 4 años. Calidad de vida. Calidad de vida en Tulapilla. La calidad de los materiales de construcción de las viviendas, de los servicios públicos con los que cuentan y los bienes privados que poseen, son indicadores del bienestar social de las personas. Por ello es importante identificar cuál es la situación que guarda en esta materia. De esta manera, encontramos que en Tulapilla, Veracruz de Ignacio de la Llave hay un total de 232 hogares. De estas 232 viviendas, 147 tienen piso de tierra y unos 8 consisten en una sola habitación. 224 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 0 son conectadas al servicio público, 221 tienen acceso a la luz eléctrica. La estructura económica permite a 2 viviendas tener una computadora, a 4 tener una lavadora y 176 tienen una televisión. Calidad de vida en San Andresito. 9 hogares en San Andresito equivalen a 9 viviendas habitables, de cuales 0 consisten en un cuarto solo y 3 tienen piso de tierra. De todas las viviendas en San Andresito, la gran mayoría tiene instalaciones sanitarias fijas y 0 son conectados a la red pública. De luz eléctrica disponen solo 3 viviendas. 0 hogares tienen una o más computadoras, 0 tienen una lavadora y la gran cantidad de 5 disfruta de una o más televisiones propias. Aspectos socioeconómicos. Se refiere a conocer a qué se dedica la gente en la región, cuáles son las actividades cotidianas. Para el proyecto, los datos visualizados corresponden a la entidad federativa de Veracruz de Ignacio de la Llave, dado que no hay representatividad a nivel de municipio.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019, los sectores económicos que concentraron más unidades económicas en Veracruz, Ignacio de la Llave, fueron trabajadores de apoyo en actividades agrícolas, 9.46%, trabajadores en el cultivo de maíz y frijol, 6.55%. Comercio en establecimientos, 5.4%, preparadores y vendedores ambulantes de alimentos, 2.08%, entre otros. Aspectos culturales. Se refiere a ciertas cualidades que caracteriza a la región. Fiestas, danzas y tradiciones. Del 18 al 21 de marzo se celebra la expropiación petrolera y se realiza un carnaval del petróleo, con desfile y otras actividades artísticas. Del 15 y 16 de septiembre, aniversario de la Independencia de México. Celebración en los días de Semana Santa. Tradición. El 6 de enero, llegada de los Santos Reyes, celebrado con pan en forma de rosca rellena de muñequitos. 1 y 2 de noviembre, festejo de Todos Santos y Fieles Difuntos. Se coloca un altar en el lugar principal de la casa, donde ofrecen a los difuntos la comida que más le gustaba, atole de maíz nuevo, pan y chocolate. 7 de diciembre. Se colocan velitas encendidas sobre las aceras de las casas y negocios para iluminar el camino del Niño Jesús, Día del Niño Perdido. El 12 de diciembre, la comunidad católica festeja el Día de la Virgen de Guadalupe. Para conectar las localidades Tulapilla, San Andresito, lo ideal en el trazo del alineamiento de una vía de comunicaciones que éste fuera recto del origen al destino y al nivel, pero al tener que salvar accidentes topográficos, es necesario buscar los lugares más fáciles para salvarlos y en forma económica. Esta línea se realiza con el comando agregar ruta. Estos lugares donde debe pasarse para llegar a un destino final son los llamados puntos obligatorios. Estos puntos pueden ser poblaciones con alguna fuente potencial de producción, como agricultura o ganadería, o algún punto turístico. Hablando de las condiciones topográficas, puede ser la parte más angosta de un río, o algún tramo más accesible para el paso de la línea de anteproyecto, como un valle, o alguna planicie. Estos puntos fueron marcados usando el comando marcador de Google Earth. Para el tramo Tulapilla-San Andresito, se tienen propuestas 3 rutas. Ruta 1. Esta ruta se trazó con el comando agregar ruta, y como estilo, color rojo, esta ruta presenta el alineamiento ideal, recto, conectando a Tulapilla-San Andresito. Dando clic derecho sobre la ruta, y eligiendo mostrar perfil de elevación. Nos muestra que la ruta 1 tiene una inclinación máxima del 7.3%, distancia de 2.54 kilómetros. El tramo de esta ruta es recto, inicia con un terreno no tan accidentado, pero a partir del cadenamiento 1+500 la pendiente empieza a elevar de manera considerable, los escurrimientos que cruzan el camino obligan a proyectar 14 obras de drenaje transversal, la ruta no pasa por ninguno de los puntos obligados, además de no iniciar en un camino existente, por lo que generará más gastos de construcción. Ruta 2. Con color naranja se encuentra la ruta pasando por los puntos obligatorios. Dando clic derecho sobre la ruta y eligiendo mostrar perfil de elevación. Nos muestra que la ruta 2 tiene una inclinación máxima del 9.7%, distancia de 2.44 kilómetros. El tramo de esta ruta pasa por los puntos obligados, inicia con un terreno no tan accidentado. Pero a partir del cadenamiento 1+850 la pendiente empieza a elevar de manera considerable, los escurrimientos que cruzan el camino obligan a proyectar 15 obras de drenaje transversal, la ruta inicia en un camino existente, la única modificación con este camino sería rodear un poco más el cerro para reducir costos en corte de material. Ruta 3. Con color azul, el alineamiento real pasa por los puntos obligatorios. Dando clic derecho sobre la ruta y eligiendo mostrar perfil de elevación. Nos muestra que la ruta 3 tiene una inclinación máxima del 4.9%, distancia de 3.09 kilómetros. El tramo de esta ruta pasa por los puntos obligados, el terreno parece compensar los volúmenes de corte y terraplén. Los escurrimientos que cruzan el camino obligan a proyectar varias obras de drenaje transversal, la ruta inicia en un camino existente, parecido a la ruta 2, pero rodeando el punto obligado que refiere al cerro. La ruta que se elige es la ruta 3 por inclinación no mayor a la pendiente gobernadora para el camino. Datos topográficos.
Obtención de datos topográficos para el proyecto del tramo Tulapilla, San Andresito, con cadenamiento 0 más 3 ceros, a la 3 más 60. A continuación, se muestra la manera en la que se obtuvieron los datos topográficos del proyecto, haciendo uso de los programas Google Earth, Global Mapper, AutoCAD y CivilCAD. Paso 1. Abrimos el programa Google Earth Pro para obtener la carta topográfica de la zona de estudio. Paso 2. Cargamos nuestra zona de estudio dentro de Google Earth Pro, Tulapilla y San Andresito, en el estado de Veracruz Ignacio de la Llave. Delimitadas y marcadas. Paso 3. Marcamos nuestra ruta, del origen Tulapilla al destino San Andresito, dentro del estado de Veracruz. Paso 4. Dando clic derecho en la ruta y seleccionando Mostrar perfil de elevación, obtenemos nuestro perfil de elevación de acuerdo a nuestra ruta marcada. Paso 5. Con el comando Agregar polígono, delimitamos nuestra zona, tomando en cuenta las zonas que serán tomadas para el proyecto, tanto el destino como el origen. Paso 6. Se tiene delimitada nuestra zona en un polígono. Paso 7. Obtenemos nuestra clave para INEGI, de acuerdo con la zona de estudio, para la obtención de la carta topográfica. Paso 8. Abrimos en el buscador Google la página de INEGI. Paso 9. Buscamos en la página de INEGI el estado en el cual se estará trabajando, en nuestro caso buscaremos el estado de Veracruz. Paso 10. Seleccionamos la escala en la que vamos a requerir nuestra carta, la escala que ocuparemos será de 1 a 50.000. Paso 11. Seleccionamos nuestra carta con la clave obtenida de F14 de 75, en la versión del 2019. Paso 12. Descargamos nuestros archivos SHP. Paso 13. Extraemos nuestros archivos descargados en SHP de la página de INEGI. Paso 14. Abrimos Global Mapper. Global Mapper es una potente y accesible aplicación que combina una gama completa de herramientas de tratamiento de datos espaciales con acceso a una variedad sin precedentes de formatos de datos. Paso 15. Exportamos nuestros datos extraídos en formato SHP a Global Mapper. Paso 16. Cargamos nuestras curvas de nivel en Global Mapper. Exportamos las curvas de nivel a formato DWG y KML para comprobar las curvas de nivel y escurrimientos en Google Earth. Antes de exportar, buscamos y abrimos los archivos KML que se tienen del proyecto, como polígono de apoyo y ruta. Esto con el fin de visualizarlo en Global Mapper y comprobar que nuestra carta topográfica abarca el área de estudio necesaria. Se apagan los layers, dejando únicamente el polígono de apoyo y las curvas de nivel encendidas. Con la función Edit, seleccionamos el polígono, para indicar que solo esa área será modificada. En Global Mapper se pueden generar curvas de nivel, para lo cual, teniendo el área seleccionada, activamos la función Aster. Aster activado. Los colores que nos da el Aster son de acuerdo con la altitud del terreno. Se selecciona la función Create Contours, la cual nos despliega un menú, como se muestra. En intervalo de contorno le ponemos 1, el contorno menor lo pedimos a cada metro y para el contorno mayor, a cada 5 metros. En Contour Bound seleccionamos Crop to Selected Area Features, para indicar que solo se aplicará en el área seleccionada. Se tienen los contornos generados. Exportamos a DWG y a KML, únicamente el área seleccionada. Guardamos como curvas de nivel. Buscamos el archivo guardado, curvas de Global Mapper. Abriendo el archivo. En Google Earth, encendemos nuestro polígono de apoyo, los layers negros corresponden a las curvas de nivel generadas por Global Mapper, mientras que en el layers azul corresponde a los escurrimientos. Se prosigue a revisar que las curvas de nivel generadas concuerden con la topografía del lugar. Paso 17. Abrimos nuestro programa de AutoCAD. AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora utilizado para dibujo 2D y modelado 3D. Paso 18. Exportamos nuestras curvas de nivel de Global Mapper a AutoCAD, en nuestro formato KML, a su vez es debido limpiar y reducir el polígono. Paso 19.
Se limpiará y reducirá el polígono para no saturarse de datos, y recortamos las curvas de nivel con trim. Paso 20. Trazamos un nuevo polígono. Paso 21. Hacemos la triangulación al nuevo polígono. Seleccionamos el nuevo polígono. Paso 22. Hacemos la triangulación con ayuda de Civil CAD. Paso 23. Se muestra la triangulación del polígono. Paso 24. Hacemos las curvas de nivel con ayuda de Civil CAD para el polígono recortado. Paso 25. Se muestran las nuevas curvas del nivel para el polígono. La equidistancia entre curvas maestras es de 5 metros. Estudios edafológicos. Los estudios edafológicos se encargan de estudiar el suelo, su origen y evolución, así como los procesos físicos, químicos y biológicos que los componen. Para ello cuenta con una variada metodología de trabajo destacando la realización de perfiles geológicos y los análisis físicos, químicos y sedimentológicos. Para la determinación del tipo de suelo nos apoyamos de INEGI para obtener la carta edafológica de nuestra zona, y así determinar las especificaciones del suelo donde se está realizando el proyecto. Suelo dominante. Del cadenamiento 0 más 3 ceros a la 0 más 460, tenemos tipo de suelo, PAE o SEM, que corresponde a suelos agrícolas dependientes del comportamiento de las lluvias. Del cadenamiento 0 más 460 a la 2 más 200, tenemos tipo de suelo, vertisol, que corresponde a suelos agrícolas bastante fuertes. Del cadenamiento 2 más 200 a la 3 más 60, tenemos tipo de suelo, regosol, que corresponde a suelos jóvenes con poco desarrollo. Clasificación de material. Clasificación de los materiales para terracería según la SCT, considerando la dificultad que ofrece al ser atacado. Material A o I es un suelo blando, que puede ser removido sin mucho esfuerzo, con pico y pala o con ayuda de una escrepa jalada por un tractor. También dentro de estos suelos se consideran los pocos o nada cementados con partículas de hasta 7.5 centímetros, además de los suelos agrícolas, los limos y las arenas. Tenemos un terreno de tipo A, B, D, J. Observaciones con las cuales Carreteras Federales realiza su criterio para tipo de camino, dependiendo de su clasificación geotécnica, considerando las diferentes compactaciones que se tienen que realizar a los materiales. A. En todos los casos el cuerpo de terraplén se compactará al 90% o se bandeará según sea el caso, las capas de transición y subrasante se compactarán al 95 y 100% respectivamente. Los grados de compactación indicados son con respecto a la prueba de Proctor o Porter, dependiendo de la granulometría del material, por lo que quedará a juicio del laboratorio de control aplicar la prueba que corresponda. B. En todos los casos cuando no se indique otra cosa, el terreno natural, después de haberse realizado el despalme correspondiente, el piso descubierto deberá compactarse al 90% de su PVSM en profundidad mínima de 0.20 metros, o bandearse según sea el caso. D. Material que por sus características solo puede utilizarse en la formación del cuerpo del terraplén, mismo que deberá compactarse al 90% de su PVSM o bandearse según sea el caso. J. En este tramo se deberá proyectar en cortes y terraplenes bajos, capa de transición de 0.50 metros de espesor y capa de subrasante de 0.30 metros. En caso de ser necesario se deberán abrir cajas de profundidad suficiente para alojar las capas. Ambas capas se proyectarán con préstamo de banco más cercano. Estudios hidrológicos. Al construir una carretera se altera notablemente el equilibrio natural de alguna de las corrientes que cruza con el trazo. El agua busca de nuevo su equilibrio modificando las características hidráulicas y geométricas de su cauce, y en ese proceso puede causar severos daños. El buen funcionamiento de una obra de drenaje depende de su adecuada ubicación y de que tenga capacidades hidráulicas y estructural suficientes. Esto se toma en cuenta desde el anteproyecto. Se realiza un análisis hidrológico del proyecto tramo Tulapillas, San Andresito, con cadenamiento 0 más 3 ceros, a la 3 más 60, con la finalidad de determinar precipitaciones pluviales, ocupación del suelo, área de las cuencas por drenar, pendiente de las cuencas por drenar, ubicación de las posibles obras de drenaje. El análisis hidrológico se realizó haciendo uso de distintas software e información obtenida mediante los servicios disponibles de INEGI, Conavio, CIEP. Análisis hidrológico.
Delimitación de cuencas hidrológicas para el proyecto de drenaje y paisaje. Haciendo uso del sitio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Continuo de Elevaciones Mexicano, CEM, se obtienen las elevaciones de la superficie de terreno de trabajo. La forma de selección se hace según corresponda a la serie de la carta topográfica. Obteniendo el archivo CEM en formato TIFF, se hace uso de la aplicación QGIS, que es un software de información geográfica que permite visualizar, gestionar, editar y analizar datos. El objetivo del uso de este software es que nos permita analizar todos los escurrimientos para agilizar el proceso de delimitación de las cuencas hidrológicas que puedan afectar al camino. Pasamos a seleccionar los archivos necesarios para la utilización del software QGIS. Se muestran los archivos seleccionados. Y esperamos a que el software abra los archivos seleccionados. Cuando el software abre los archivos seleccionados, automáticamente nos lo muestra en forma de raster y en tonalidades grisáceas como se muestra a continuación. Teniendo esta información en el software y recordando que nos permite editar datos, agregamos los escurrimientos de la zona en este nuevo mapa. El archivo que se extraerá es un KML que engloba los escurrimientos y nuestro eje de trazo. En un archivo de Google Earth se visualizan los escurrimientos, el trazo del camino, y con un marcador están localizados los puntos donde los escurrimientos tienen cruce con el eje de trazo. Es importante recordar que estos escurrimientos fueron obtenidos del simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas, SIEP. De esa misma manera, localizamos la cuenca general en la que se encuentra nuestro eje de trazo. Una vez arrastrado el archivo al software, se puede visualizar de la siguiente manera los escurrimientos con las elevaciones de la zona y el trazo del camino a proyectar. Hacemos acercamientos y alejamientos para confirmar que todo se encuentra en orden. Para confirmar que el trazo fue posicionado en las coordenadas correctas o tener una imagen de fondo del terreno, usamos el comando bin satélite. Para tener los escurrimientos y el trazo con una imagen que nos permita visualizar cómo está localizado el camino, al software QGIS le pedimos una imagen satelital. Como tenemos localizados en qué punto los escurrimientos atraviesan el camino, con la función de puntos que proporciona QGIS, los marcamos y guardamos para usarlo más adelante. Se guarda punto por punto, en total, fueron 4 puntos en los que el escurrimiento intercepta el camino. Se revisa y se guardan los puntos. Se verifica que los puntos estén en las coordenadas correctas según la zona UTM, para evitar errores de localización. Se une el raster con los escurrimientos y los puntos del camino previamente guardados. Abriendo los archivos antes guardados. Se guarda un archivo, combinado, que contiene todo lo mostrado, eje de trazo, escurrimientos generados y los puntos en los que los escurrimientos tienen cruce con el eje de trazo. Se hace uso de Saga, que es un software híbrido de información geográfica. El primer objetivo de Saga es dar una plataforma eficaz y fácil para la puesta en práctica de métodos geocientíficos mediante su interfaz de programación. Se hace uso de este software para poder definir mejor los escurrimientos. En Saga se abre el archivo que se guardó como combinado. Saga, al igual que QGIS, abre los archivos en forma de raster. La diferencia es que ahora lo muestra en tonos rojos, amarillos, verde y azul. Se extraen los puntos, que se guardaron desde el uso del software QGIS. Lo que hace Saga es abrirnos 2 ventanas, una con el raster de la zona y una con raster con los puntos de escurrimientos. Ya se puede ver dónde se va a delimitar el área y señalar los escurrimientos. Se exporta la línea del camino. Se realiza una pequeña corrección a las elevaciones. Herramientas. Análisis del terreno. Preposicionando. Field Syncs. Se agregan las coordenadas del proyecto. Con las modificaciones realizadas, se extraen los escurrimientos y se revisan con los puntos marcados anteriormente. Delimitación de área de la cuenca. En AppSlope Area se cambian las coordenas de la zona, se elige el archivo que se va a trabajar, ahora, Deterministic B, y se selecciona el punto donde intercepta el escurrimiento con el trazo del camino. El software tarda un poco en procesar, y como resultado nos da el área hidráulica que llega a ese punto en el trazo del camino. Con esa área se puede calcular el gasto que puede afectar el camino y diseñar una obra de drenaje que evita el deterioro de pavimento. Se hacen acercamientos. Las cuencas que nos genera el software ayuda a delimitar el área hidráulica que está llegando al punto en donde el escurrimiento tiene cruce con el eje de camino.
se realiza el procedimiento para todos los puntos. Por último, para tener la cuenca bien definida, nos vamos a Tools, Clip Grids. Seleccionamos el nombre de la cuenca. Options, Polygon. A las cuencas se les agrega los escurrimientos correspondientes con el software. El área hidráulica de esta cuenca es 34.838.209 metros cuadrados. A lo largo del cadenamiento 0 más 3 ceros, a la 3 más 60, del tramo Tulapillas, San Andresito, tenemos las siguientes cuencas. Una vez obtenidos los escurrimientos, es importante identificar los escurrimientos que tienen cruce con el eje de camino, para implementar una obra de drenaje transversal y así evitar afectaciones en el camino. Para poder proyectar una obra de drenaje, se requiere conocer la pendiente del escurrimiento que cruce con el camino y el gasto a drenar. Evaluación de las probables rutas. La ruta del nuevo camino deberá de estar de acuerdo con la línea que seguirá la parte principal del tránsito si tuviera una opción libre, la cual no es necesariamente la distancia más corta entre terminales. Puede preferirse, para transitar una ruta larga que, dé un buen servicio a poblaciones a lo largo de la vía, que responda a la planificación regional del uso de la tierra y permita velocidades más altas o desvíos a una zona de muchas construcciones. Para conectar las localidades, Tulapilla, San Andresito, lo ideal en el trazo del alineamiento de una vía de comunicaciones que éste fuera recto del origen al destino y al nivel, pero al tener que salvar accidentes topográficos, es necesario buscar los lugares más fáciles para salvarlos y en forma económica. Estos lugares donde debe pasarse para llegar a un destino final son los llamados puntos obligatorios. Estos puntos pueden ser poblaciones con alguna fuente potencial de producción, como agricultura o ganadería, o algún punto turístico. Hablando de las condiciones topográficas, puede ser la parte más angosta de un río, o algún tramo más accesible para el paso de la línea de anteproyecto, como un valle, o alguna planicie. Para el tramo Tulapilla-San Andresito, se tienen propuestas 3 rutas. Ruta 1. Esta ruta se trazó con el comando agregar ruta, y como estilo, color rojo, esta ruta presenta el alineamiento ideal, recto, conectando a Tulapilla-San Andresito. Dando clic derecho sobre la ruta, y eligiendo mostrar perfil de elevación. Nos muestra que la ruta 1 tiene una inclinación máxima del 7.3%, distancia de 2.54 kilómetros. El tramo de esta ruta es recto, inicia con un terreno no tan accidentado, pero a partir del cadenamiento 1 más 500 la pendiente empieza a elevar de manera considerable, los escurrimientos que cruzan el camino obligan a proyectar 14 obras de drenaje transversal, la ruta no pasa por ninguno de los puntos obligados, además de no iniciar en un camino existente, por lo que generará más gastos de construcción. Ruta 2. Con color naranja se encuentra la ruta pasando por los puntos obligatorios. Dando clic derecho sobre la ruta, y eligiendo mostrar perfil de elevación. Nos muestra que la ruta 2 tiene una inclinación máxima del 9.7%, distancia de 2.44 kilómetros. El tramo de esta ruta pasa por los puntos obligados, inicia con un terreno no tan accidentado. Pero a partir del cadenamiento 1 más 850 la pendiente empieza a elevar de manera considerable, los escurrimientos que cruzan el camino obligan a proyectar 15 obras de drenaje transversal, la ruta inicia en un camino existente, la única modificación con este camino sería rodear un poco más el cerro para reducir costos en corte de material. Ruta 3. Con color azul, el alineamiento real pasa por los puntos obligatorios. Dando clic derecho sobre la ruta, y eligiendo mostrar perfil de elevación. Nos muestra que la ruta 3 tiene una inclinación máxima del 4.9%, distancia de 3.09 kilómetros. El tramo de esta ruta pasa por los puntos obligados, el terreno parece compensar los volúmenes de corte y terraplén. Los escurrimientos que cruzan el camino obligan a proyectar varias obras de drenaje transversal, la ruta inicia en un camino existente, parecido a la ruta 2, pero rodeando el punto obligado que refiere al cerro. La ruta que se elige es la ruta 3 por inclinación no mayor a la pendiente gobernadora para el camino. Una vez seleccionada la ruta para el eje de proyecto, y teniendo en cuenta que se desea proyectar un camino tipo C, en terreno lomerío, y con una velocidad de proyecto de 70 km por hora,
además de contemplarse que para este camino, las características geométricas recomendadas por el Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras son pendiente máxima del 7%, pendiente gobernadora del 5%, ancho de calzada de 6 metros, ancho de corona de 7 metros, ancho de acotamiento de 0.5 metros y bombeo del 2%. Índice de servicio. Para el índice de servicio tenemos carreteras de función social, son obras en que las consecuencias de invertir se manifiestan primordialmente en el ámbito social, ya que la zona afectada resulta de escasa potencialidad económica, pero con fuerte concentración de población. El índice de servicio es igual al cociente del costo total de la obra, entre el número de personas beneficiadas. El coeficiente menor nos dará cuál es la obra que tiene prioridad sobre las demás. Por ejemplo, se proponen 3 rutas para conectar localidades. La Ruta 1, de Tulapilla a San Andresito, con un costo de obra de 36 millones y una población de 1.272 habitantes beneficiados. La Ruta 2, Tulapilla, La Chaca, con un costo de obra de 55 millones y una población de 1.913 habitantes beneficiados. La Ruta 3, Tulapilla El Panorama, con un costo de obra de 50 millones y una población de 1.191 habitantes beneficiados. Entonces procedemos a calcular. Para la Ruta 1, el índice de servicio es igual a 36 millones entre 1.272. El índice de servicio es de 28.301.89. Ruta 2. El índice de servicio es igual a 55 millones entre 1.913. El índice de servicio es de 28.750.65. Ruta 3. El índice de servicio es igual a 50 millones entre 1.191. El índice de servicio es de 41.981.53. La Ruta 1 tiene prioridad ante las demás obras por tener el coeficiente menor de índice de servicio. Índice de productividad. Para índice de productividad se tienen carreteras de penetración económica, son obras en las que el impacto principal sea la incorporación al proceso de desarrollo general de zonas altamente productivas. El índice de productividad es el cociente del valor de la producción en un año, entre el monto de la inversión. El coeficiente mayor nos dará cuál es la obra que tiene prioridad sobre las demás. Por ejemplo, se proponen 4 rutas para conectar localidades y lograr un desarrollo económico. La Ruta 1, con un costo de obra de 475 millones y una producción de 325 millones de producción agrícola. La Ruta 2, con un costo de obra de 245 millones y una producción de 125 millones de producción ganadera. La Ruta 3, con un costo de obra de 355 millones y una producción de 795 millones de producción minera. La Ruta 4, con un costo de obra de 625 millones y una producción de 385 millones de producción avícola. Procedemos a calcular. Para la Ruta 1, el índice de productividad es igual a 325 millones entre 475 millones. El índice de productividad es de 0.68. Ruta 2. El índice de productividad es igual a 125 millones entre 245 millones. El índice de productividad es de 0.51. Ruta 3. El índice de productividad es igual a 795 millones entre 355 millones. El índice de productividad es de 2.24. Ruta 4. El índice de productividad es igual a 385 millones entre 625 millones. El índice de productividad es de 0.62. La Ruta 3 tiene el mayor coeficiente de índice de productividad, por lo que se considera como prioridad sobre las demás obras. Índice de rentabilidad. Para el índice de rentabilidad se tienen carreteras en pleno desarrollo. Son aquellas que se construyen con el fin de propiciar el desarrollo de zonas por su ubicación y condiciones particulares, son susceptibles para la creación de grandes centros industriales. Estas obras se ubican en zonas en las que ya existen las vías de comunicación necesarias para prestar el servicio de transporte y las cuales se desean mejorar o sustituir. El índice de rentabilidad es el cociente de la suma de beneficio actual entre la suma de costo actual. Si el coeficiente del índice de rentabilidad es mayor a 1,
conviene realizar la obra. Por ejemplo, se tiene el camino de proyecto y para poder realizar el cálculo de índice de rentabilidad, se necesita de un aforo vehicular del camino existente en la localidad, como se muestra. El objetivo del aforo vehicular es obtener la composición de tránsito. A continuación, se muestra el aforo vehicular de la zona de estudio, nos da un tránsito promedio diario anual de 1078 vehículos. Para determinar si la obra es factible o no, se realiza el cálculo para determinar el índice de rentabilidad. Con ayuda de Excel, se elabora una hoja de cálculo para realizar la tabla de índices de servicio, la cual está con 8 columnas, que se describen a continuación. Columna 1. Datos. Se tiene el encabezado para alojar los datos de longitud, velocidad y tiempo, del camino actual y del camino de proyecto. Columna 2. Camino actual. Los datos del camino actual son: longitud de 6.67 kilómetros. Esta longitud fue medida desde Google Earth, velocidad de 40 kilómetros por hora. El tiempo se obtiene dividiendo la longitud entre la velocidad, resultado de 0.17 horas. La longitud del camino actual fue obtenida desde el software Google Earth de la siguiente manera. Paso 1. Con el software Google Earth abierto, elegimos el comando Agregar ruta. Paso 2. Con el comando activado, nos colocamos sobre el camino existente, Francisco y Madero, que conecta las localidades de Tulapilla, La Chaca y San Andresito, y vamos colocando los puntos que van a formar la ruta. Estos puntos tienen que ir de acuerdo con la forma del camino. Paso 3. Al llegar a la localidad de San Andresito, en la ventana Propiedades, vamos al apartado Medidas y cambiamos las unidades en la que nos da la longitud de la ruta a kilómetros. La ruta marcada tiene una longitud de 6.67 kilómetros, lo cual será anotado en la hoja de cálculo, en su lugar correspondiente. Columna 3. Camino actual. Se piden los datos del camino, para el cual corresponde una longitud de 3.06 kilómetros y una velocidad de proyecto de 70 kilómetros por hora y un tiempo de 0.04 horas. Columna 4. Tipo de vehículo. Como composición de tránsito tenemos los tipos de vehículos A, B y C. Al tipo A le corresponden automóviles, mientras que al tipo B le corresponden autobuses y al tipo C, vehículos de carga. Columna 5. Número de personas por vehículos. Para el tipo A, se considera un número de 2 personas, para el tipo B, 40 personas, y para el tipo C, 3 personas. Columna 6. Composición de tránsito en porcentaje. Según el aforo vehicular, se tiene una composición de tránsito para el tipo de vehículo A, B y C del 82%, 8% y 10% correspondientemente. Columna 7. Valor por hora hombre. Se utilizará un valor por hora hombre de 100 pesos, este valor es propuesto, ya que existen varias condiciones por el cual este valor puede cambiar, dependiendo el tipo de vehículo y el usuario. Columna 8. Valor por hora de vehículo. Para el tipo de vehículo A, se propone un valor por hora de vehículo de 700 pesos mexicanos, para el tipo B, 900 pesos mexicanos, y para tipo C, 350 pesos mexicanos. El tránsito promedio diario anual es de 1078 vehículos. El ahorro de tiempo, AT, es la diferencia del tiempo entre el camino actual y camino de proyecto, quedando de 0.12 horas, o 7 minutos. El ahorro unitario por tiempo y vehículo se calcula multiplicando el valor por hora hombre por el número de personas por vehículo, sumando el valor por hora de vehículo, a eso se le multiplica los 365 días del año por el ahorro de tiempo, por la composición de tránsito. El ahorro unitario por tiempo y vehículo A tiene un valor de 33.142.13 pesos mexicanos. El ahorro unitario por tiempo y vehículo B tiene un valor de 17.603.95 pesos mexicanos. El ahorro unitario por tiempo y vehículo C tiene un valor de 2.919.02 pesos mexicanos. La suma de la UTV es de 53.665.10 pesos mexicanos. El tiempo de amortización es de 10 años. Se considera un costo de construcción por kilómetro de 9.500.000 pesos mexicanos. El interés se considera del 15%.
El costo de construcción total de la obra se obtiene del producto entre el costo de construcción por kilómetro y el total de kilómetros del camino de proyecto, el cual nos da un valor de 29.070.000 pesos mexicanos. Para el costo de mantenimiento se considera un 3.5% por kilómetro. El costo de mantenimiento es el producto entre el costo de construcción por kilómetro y el total de kilómetros del camino de proyecto, por el 3.5%, lo cual nos da un valor de 1.017.450 pesos mexicanos. Costo de mantenimiento quinquenal. Es el productor del costo de mantenimiento, por 5 años, lo cual nos da un valor de 5.087.250 pesos mexicanos. Los valores calculados se vacían en la tabla índice de rentabilidad, la cual la conforma 10 columnas. Columna 1. Año. Se llena de 1 al 10, según el año de amortización establecido. Columna 2. Factor de incremento de tránsito. Se considera un crecimiento de tránsito del 3%. Columna 3. Tránsito promedio diario anual. Se multiplica el factor de incremento de tránsito por el número de vehículos inicial. Columna 4. Beneficio. Se multiplica el ahorro unitario por tiempo y vehículo por el tránsito promedio diario anual. Columna 5. Costo de construcción. Costo total para la realización de la obra. Este dato se vincula, de lo calculado anteriormente. Columna 6. Costo de mantenimiento. Porcentaje de 1 kilómetro por total de kilómetros. Este dato también fue calculado anteriormente, por lo que solo se vincula a la celda. Columna 7. Quinquenio. Es el costo de mantenimiento multiplicado por 5 años. Este dato también se vincula de lo calculado previamente. Columna 8. Factor de actualización. Se aplica la fórmula 1/diagonal, 1 más I, N donde I es el interés y N es el año. Columna 9. Costo actual. Se multiplica el factor de actualización por el costo de construcción. Columna 10. Beneficio actual. Se multiplica el factor de actualización por el beneficio. Se obtiene el índice de servicio dividiendo el total del beneficio actual con el total del costo actual, que tienen un valor de 145.895.603.95 y de 378.813.441 pesos con 94 centavos pesos mexicanos respectivamente. El índice de rentabilidad es de 2.60, que es mayor a 1, por lo que conviene la construcción de la obra. Dimensionamiento de una vía de comunicación. Para el dimensionamiento de una vía de comunicación se deben de tener en cuenta varios aspectos. Tipo de camino. Clasificación técnica oficial de carreteras. Esta clasificación permite distinguir en forma precisa la categoría física del camino, ya que toma en cuenta los volúmenes de tránsito sobre el camino al final del periodo económico del mismo y que las especificaciones geométricas aplicadas. Tipo especial. Para tránsito promedio diario anual superior a 300 vehículos equivalente a un tránsito horario máximo anual de 360 vehículos o más. Tipo A. Para un tránsito promedio anual de más de 3.000 vehículos, equivalente a un tránsito horario máximo anual de 180 a 360 vehículos. Tipo B. Para un tránsito promedio diario anual de 1.500 a 3.000 vehículos, equivalente a un tránsito horario máximo anual de 60 a 180 vehículos. Tipo C. Para un tránsito promedio diario de 500 a 1.500 vehículos, equivalente a un tránsito horario máximo anual de 60 a 60 vehículos. Tipo D. Para un tránsito promedio diario de 100 a 500 vehículos. Tipo E. Para un tránsito promedio diario hasta 100 vehículos. El aforo vehicular arroja un tránsito promedio diario anual de 1.078 vehículos. Se desea diseñar un camino tipo C. Vehículo de diseño. El vehículo de proyecto se deberá seleccionar de manera que represente en porcentaje significativo del tránsito que circulará en nuestra carretera. Clasificación de los vehículos. Para el vehículo de diseño tenemos que el 83% de la composición vehicular es tipo A. Automóviles y camionetas. El 8% de la composición vehicular corresponde al tipo B. Autobuses. El 10% de la composición vehicular corresponde al tipo C. Sin embargo, la tabla,
Longitud de los vehículos de proyecto según el tipo de camino, de acuerdo con la norma 012 SC T 2-2014, aconseja para un tipo de camino C, utilizar con vehículo de proyecto un T3 R3 con nomenclatura de 1594, con dimensiones de largo 18.5 metros y ancho de 2.6 metros. Velocidad de proyecto. Es la velocidad que ha sido escogida para gobernar y correlacionar las características y el proyecto geométrico de un camino en su aspecto operacional. La velocidad de proyecto es un factor de primordial importancia que determina normalmente el costo de camino y es por ello por lo que debe limitarse para obtener costos bajos. Para nuestro proyecto se usará la tabla Características geométricas de las carreteras para dimensionar el tramo carretero Tulapillas, San Andresito. Para entrar a la tabla se necesita el tipo de camino a diseñar, terreno y velocidad de proyecto. Se diseñará un camino tipo C, con un terreno, lomerío y una velocidad de proyecto de 70 km por hora. Distancia visibilidad de parada de 95 metros. Distancia velocidad de rebase de 315 metros. Grado máximo de curva es de 7.5 grados. Curvas verticales de 20 metros. Curvas en columpio 20 metros. Longitud mínima de 40 metros. Pendiente gobernadora de 5%. Pendiente máxima de 7%. Ancho de calzada de 6 metros. Ancho de corona de 7 metros. Ancho de acotamientos de 0.5 metros. Bombeo de 2%. Sobreelevación mínima de 10%. Ampliación de un camino. Capacidad de las carreteras. Los estudios de capacidad vial toman en cuenta dos aspectos, el primero cuantitativo que toma en cuenta o evalúa la cantidad de vehículos que pueden estar en el sistema vial y el segundo cualitativo que se encarga de revisar la calidad del servicio ofrecido por la carretera a los usuarios. Entonces se puede decir que la capacidad de un sistema vial es el número máximo de vehículos que pueden estar en él, durante un periodo de tiempo determinado y bajo condiciones que permanecen constantes, tanto del propio camino como de la operación del tránsito. Para carreteras de carriles múltiples, su capacidad en condiciones ideales es de 2.000 vehículos ligeros por hora y por carril, sin tomar en cuenta la distribución del tránsito entre carriles. Para carreteras de 2 carriles con 2 sentidos, su capacidad en condiciones ideales es de 2.000 vehículos ligeros por hora en ambos sentidos, sin importar la distribución del tránsito. La capacidad en condiciones ideales para carreteras de 3 carriles con 2 sentidos es de 4.000 vehículos ligeros por hora para ambos sentidos, sin importar la distribución del tránsito. Niveles de servicio. Se usa para describir las condiciones de operación que un conductor experimentará durante su viaje por una calle o carretera, cuando los volúmenes están por debajo de la capacidad de un camino determinado. El nivel de servicio en una carretera varía principalmente con el volumen de tránsito. Para que una carretera suministre un nivel de servicio aceptable, es necesario que el volumen de servicio sea menor que la capacidad de la carretera. El volumen máximo que puede transportarse en cualquier nivel de servicio seleccionado es llamado volumen de servicio para ese nivel. Se identifican 6 niveles de servicio con las letras de la A a la F, del mejor al peor, y abarcan todas las operaciones de tránsito que se pueden presentar. El nivel de servicio A presenta una condición de flujo libre, con volúmenes de tránsito bajos y velocidades altas. La densidad es baja, y la velocidad depende del deseo de los conductores dentro de los límites impuestos y bajo las condiciones físicas de la carretera. No hay restricciones en las maniobras ocasionadas por la presencia de otros vehículos, los conductores pueden mantener las velocidades deseadas con escasa o ninguna demora. Al nivel de servicio B le corresponde la zona de flujo estable, con velocidades de operación que comienzan a restringirse por las condiciones de tránsito. Los conductores tienen una libertad razonable para elegir sus velocidades y el carril de operación. Las reducciones de velocidad son razonables, con una escasa probabilidad de que el flujo del tránsito se reduzca. Nivel de servicio C. Presenta una condición de flujo estable, pero las velocidades y posibilidades de maniobra están estrechamente controladas por los altos volúmenes de tránsito. La mayoría de los conductores perciben la restricción de su libertad para elegir su propia velocidad, cambiar de carriles, rebasar, se obtiene una velocidad de operación satisfactoria. Nivel de servicio D. Le corresponde la aproximación al flujo inestable con velocidades de operación aún más satisfactorias,
pero afectadas considerablemente por los cambios en las condiciones de operación. Las variaciones en el volumen de tránsito y las restricciones momentáneas al flujo pueden causar un descenso importante en las velocidades de operación. Los conductores tienen poca libertad de maniobrar con la consecuente pérdida de comodidad. Nivel de servicio E. Presenta un flujo inestable y pueden ocurrir paradas de corta duración, no puede describirse solamente por la velocidad, pero presenta velocidades más bajas que el nivel D, con volúmenes de tránsito correspondientes a la capacidad. Nivel de servicio F. Presenta circulación forzada, las velocidades son bajas y los volúmenes inferiores a los de la capacidad. En estas condiciones generalmente se producen colas de vehículos a partir del lugar en que se produce la restricción. Las velocidades son pequeñas y pueden producirse paradas debidas al congestionamiento. En casos extremos, tanto la velocidad como el volumen pueden llegar a cero. Para el cálculo de capacidad se tiene la siguiente fórmula. Capacidad es igual a 2000 por N, por V entre C, por WL, por TL. Donde N es el número de carriles. V entre C es la relación volumen-capacidad. WL es el factor de ajuste por ancho de carril y distancia obstáculo laterales, mostrados en tabla 5. TL es el factor de ajuste por vehículos pesados. Ejemplo. Se pretende brindar un tipo de servicio C. Volumen de tránsito 250 vehículos por hora en cada sentido. Para determinar el volumen de servicio se debe afectar el volumen ideal, 2000 N, utilizando los factores que representan las condiciones prevalecientes del camino de estudio. V entre C es igual al volumen de servicio entre capacidad. W es igual al factor de ajuste por ancho de carril y distancia obstáculo laterales, mostrados en tabla 5. E igual a equivalentes. T es el factor de ajuste. Para obtener el valor de V entre C, se toma en cuenta la siguiente tabla, donde al tener 80% en distancia de visibilidad de rebase y una velocidad de proyecto de 70 km por hora, V entre C es igual a 0.46 para un nivel de servicio C, mientras que para el nivel de servicio E es de 1 por definición. Sin embargo, es necesario hacer interpolación para encontrar los valores que corresponden a la distancia desde la orilla del carril al obstáculo de 0.5 metros y en obstáculo en un solo lado, con un valor de 3.0. Para la interpolación hacemos uso de una hoja de cálculo de Excel. Se colocan los valores de B y E que son para carriles de 3.35 metros y 3.05 metros, correspondientes a las distancias desde la orilla del carril al obstáculo de 1.20 metros y 0.60 metros, para encontrar los valores de B y E a una distancia de 0.50 metros. Esto se hace con la función de Excel, pronóstico, que nos pide que indiquemos el valor X a encontrar, los valores conocidos LLE y los valores conocidos X. Para los valores conocidos LLE se seleccionan las celdas de los valores de los carriles en metros, y para el valor LLE conocido, se seleccionan las celdas de las distancias. Los valores para B en una distancia de 0.5 son, en carril de 3.35 metros, B es de 0.77 y para carril de 3.05 metros, B es de 0.69. Los valores para en una distancia de 0.5 son, en carril de 3.35 metros, E es 0.80 y para carril de 3.05 metros, E es 0.74. Se realiza una regla de 3 para encontrar el valor de B para un carril de 3 metros, usando el valor de B obtenido con 0.5 de ancho de acotamiento, B es 0.69, y carril de 3.05 metros, lo cual nos da un valor para B de 0.68. Se realiza el mismo cálculo para E en un carril de 3 metros, lo cual nos da un valor para E de 0.73. El valor de W para el nivel de servicio E será 0.73. El valor de W para el nivel de servicio B será 0.68. Para encontrar el nivel de servicio D, se realiza por interpolación apoyándonos de Excel, de la siguiente manera: en la hoja de cálculo colocamos las letras B, C, D y E, se vincularán los valores correspondientes para B y E, los cuales son 0.68 y 0.73. Se hace una diferencia entre los valores de B y E, y se divide entre el número de datos, en este caso sería 3, por último, se suma en valor de B.
Para finalizar, se le pide a Excel que el formato de resultado sea a 2 decimales, quedándose de 0.70. Por interpolación, el valor de W para nivel de servicio C será 0.70. Se realiza la misma metodología para localizar el valor D. La diferencia será entre el nivel C y E, entre 3 datos, y sumando el valor de C, obtenemos un valor para D de 0.71. Por interpolación, el valor de W para nivel de servicio D será 0.71. Para el factor de ajuste por vehículos pesados, con la siguiente tabla, al tener terreno en lomerío y nivel de servicio C, nos arroja el valor de 5 para entrar a la tabla de porcentaje de camiones, y para autobuses nos arroja el valor de 4. Para un 8% en camiones tenemos 0.76. Para un 10% de autobuses tenemos 0.77. Tenemos que el volumen de servicio C es igual a 2000 por 1 por 0.46 por 0.71 por 0.76 por 0.77, teniendo como resultado 382 vehículos por hora. Tenemos que el volumen de servicio E es igual a 2000 por 1 por 0.73 por 0.76 por 0.77, teniendo como resultado 854 vehículos por hora. Niveles de servicio. Tenemos que el volumen de servicio C es igual a 382 vehículos por hora. Tenemos que el volumen de servicio D es igual a 854 vehículos por hora. Por interpolación. Para calcular el nivel de servicio D por interpolación se obtiene con la diferencia del valor de C y E. Esta es de 472. Después se divide entre el número de datos. 472 entre 2. Y finalmente al resultado E se le incrementa el valor de C. 236 más 382. Obtenemos como resultado para el nivel de servicio D 618 vehículos por hora. El nivel de servicio se corresponde a 382 vehículos por hora, y se tienen 250 vehículos, por lo que se concluye que el camino de proyecto está trabajando con un nivel de servicio B, y con el crecimiento de tránsito del 3%, alcanzaría un nivel de servicio C en 6 años. Si se quiere cambiar el nivel de servicio, puede modificar: número de carriles, acotamiento, ancho de carriles, tipo de camino, siempre buscando el menor costo. La selección de la propuesta ideal para el camino se dispondrá a ser la de menor costo posible.